La mansión se alzaba imponente en la suave luz del crepúsculo, sus paredes adornadas con pinturas antiguas y lujosos muebles que hablaban de la riqueza acumulada durante generaciones. Sin embargo, en ese momento lo único que pude ver fue el cuerpo inerte de Miguel, mi único hijo, tirado en la cama, rodeado de aparatos que pitaban constantemente. Cada sonido parecía un cruel recordatorio de la fragilidad de la vida, y mi corazón estaba pesado por la angustia de un padre que observa impotente cómo sufre su hijo. ¿Por qué sucede esto?, murmuré para mis adentros mientras me acercaba a la cama. La suave luz de la lámpara proyectaba sombras danzantes en las paredes, como si la casa misma estuviera de luto por el dolor que sentía. El rostro de Miguel, que habitualmente estaba iluminado por una sonrisa pícara, ahora estaba pálido y sereno, como si recién estuviera durmiendo. Pero sabía que no era solo un sueño, fue un coma profundo lo que lo mantuvo alejado de mí. Fue en ese momento que la puerta se abrió y una figura exótica entró en la habitación. Esmeralda, la gitana que había contratado, vestía ropas vibrantes que parecían brillar en contraste con la monotonía del ambiente. El aroma de hierbas e incienso la precedía, creando un aura de misterio que inmediatamente llamó la atención de los empleados que, desde lejos, observaban con curiosidad y desprecio. «¿Qué hace esta mujer aquí?», susurró una de las criadas, pero ignoré las miradas críticas. Necesitaba ayuda, y esta mujer era mi última esperanza. «Alberto», dijo con una voz suave y envolvente que parecía acariciar mis oídos. «Soy Esmeralda. Vine a ayudar a tu hijo». La miré con recelo. «¿Crees que puedes hacer algo por él?», pregunté, tratando de ocultar el dolor que me consumía. «No prometo milagros, pero puedo escuchar lo que él no puede decir», respondió, mientras se acercaba a la cama de Miguel. Había una determinación en sus ojos que, de alguna manera, me dio un rayo de esperanza. Esa primera noche, la observé sentada junto a Miguel, rezando una oración en silencio. Sus labios se movían con delicadeza y una luz suave parecía brillar alrededor del chico, como si la vida misma estuviera tratando de conectarse con él. No creía en la magia, pero la escena era tan intensa que me sentí obligado a quedarme. «¿Qué estás haciendo?», pregunté sin poder contenerme. «Le estoy pidiendo que encuentre fuerzas para volver», respondió Esmeralda, sin apartar la mirada del niño. «A veces nuestros cuerpos quedan atrapados, pero nuestras almas pueden moverse libremente». No sabía si creía en sus palabras, pero la esperanza era una llama que no quería apagar. «¿Qué pasa si no regresa?», pregunté, con angustia mostrándose en mi voz. «Entonces haremos lo que sea necesario para hacerle sentir el amor que lo rodea», respondió mirándome finalmente. Había algo profundo en su mirada, una sabiduría que parecía trascender el momento. A medida que avanzaba la noche, me senté en una silla cerca de la puerta, perdido en mis pensamientos. La imagen de Miguel, tan pequeño y vulnerable, era un peso que llevaba. La presencia de Esmeralda era extraña, pero también reconfortante, como si hubiera traído una energía que no podía entender. Poco a poco, el silencio de la habitación se fue llenando con los suaves murmullos del gitano, y me di cuenta de que, aún en medio del dolor, había una conexión inexplicable que comenzaba a formarse. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero en ese momento, había una pequeña luz de esperanza parpadeando en la oscuridad que me rodeaba. El destino de Miguel estaba en manos de una mujer a la que apenas conocía, pero que parecía llevar consigo los secretos del universo. Los días se prolongaban en la mansión, y con ellos, el ambiente de desesperación e incertidumbre. Yo, Esmeralda, sentía una conexión cada vez mayor con Miguel, a pesar de que su cuerpo permanecía inmóvil sobre la cama, rodeado de máquinas que pulsaban con un sonido monótono e insistente. Por la noche, cuando se hacía el silencio y la casa se convertía en un laberinto de sombras, cerraba los ojos y me sumergía en sueños que no eran solo míos. Eran fragmentos del alma de Miguel, ecos de sus emociones, como si intentara comunicarse de alguna manera. Una de aquellas noches soñé que estaba en un vasto campo de flores, donde el sol brillaba intensamente. Miguel corría riendo, rodeado de niños que jugaban felices. La escena era tan vívida que su alegría parecía latir en mi corazón. Cuando desperté, mi cuerpo estaba cubierto de sudor y una sensación de angustia me invadió. La imagen de Miguel feliz contrastaba brutalmente con la realidad en la que se encontraba. A la mañana siguiente, mientras preparaba una infusión de hierbas en la cocina, entró Alberto con la mirada pesada y escéptica. Nunca me dejó de lado por mucho tiempo, siempre observándome, como si yo pudiera hacer algo más que ser un simple gitano. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, cruzándose de brazos. «Un té que puede ayudarte a aclarar tus pensamientos», respondí, tratando de mantener la voz firme. «¿De verdad crees que estas supersticiones traerán de vuelta a mi hijo?». El desprecio en sus palabras era palpable. Sentí una punzada de ira,
pero también de compasión. Sabía que su dolor era mayor que su desconfianza. No es superstición, Alberto. Es una conexión. Miguel está luchando y puedo sentirlo, dijo en voz baja. Puso los ojos en blanco pero no se alejó. La tensión entre nosotros era espesa, como un hilo a punto de romperse. Si realmente crees eso, entonces pruébalo, desafió. Su expresión desafiante me molestó. Y así, esa mañana decidí realizar un pequeño ritual junto a la cama de Miguel. Dispuse algunas velas e incienso, creando un ambiente que al principio le pareció extraño a Alberto. Se quedó en la puerta, observando con una mirada que mezclaba escepticismo y curiosidad. ¿Qué estás haciendo?, preguntó sin moverse. Estoy tratando de conectarme con Miguel a un nivel más profundo. Necesita saber que estamos aquí, que no está solo, respondí, mientras encendía la primera vela. La suave luz de las llamas bailaba en las paredes y una sensación de calma comenzó a invadir la habitación. Alberto, de mala gana, se acercó un poco más, aunque aún mantuvo la distancia. ¿Y si esto no funciona? ¿Qué pasa si simplemente estás perdiendo el tiempo?, dijo, su voz temblaba de incertidumbre. Entonces al menos lo habré intentado. Pero siento que algo está a punto de cambiar. La fe en mis palabras era fuerte y eso me dio coraje. Con cada palabra que susurraba, sentía que las emociones de Miguel se intensificaban. En el fondo de mi mente regresaron visiones del campo de flores y supe que había algo más, algo que Alberto aún no entendía. Fue entonces cuando una tormenta comenzó a gestarse afuera, los truenos retumbaban como si el cielo mismo estuviera en sintonía con la tensión que flotaba entre nosotros. Mientras caía la lluvia, se me ocurrió una idea. Alberto, ¿y si te dijera que tuve una visión del futuro de Miguel?, pregunté dejando la pregunta flotando en el aire. Me miró con recelo, pero había una pequeña chispa de interés en sus ojos. ¿Qué viste? Su curiosidad se mostró, aunque intentó ocultarla. Vi a Miguel de pie, rodeado de niños en un parque soleado. Estaba feliz, Alberto. La luz lo iluminó y quedó libre, confesé, sintiendo que la emoción se apoderaba de mí. Alberto guardó silencio por un momento, como si estuviera procesando mis palabras. El sonido de la tormenta de fondo parecía hacer eco de la incertidumbre que sentía. No puedo creer esto, murmuró, pero había una pizca de esperanza en su voz. A veces la esperanza es todo lo que tenemos. Y podría ser lo que necesita para volver, respondí, seguro de que aunque la lucha fue difícil, no estábamos solos. Esa mañana me desperté con una sensación extraña en el pecho. Era como si un peso se hubiera posado sobre mí, una mezcla de preocupación y esperanza que no podía entender. Esmeralda había hablado de la visión que tuvo de Miguel, y la imagen de mi hijo, feliz y rodeado de niños en un parque soleado, nunca abandonó mi mente. Intenté alejar esa escena, pero la idea de verlo así, lleno de vida, fue un rayo de luz en medio de la oscuridad que caía sobre nuestra casa. Esa mañana, mientras observaba el cuerpo inerte de Miguel, envuelto en cables y dispositivos que pitaban constantemente, una voz interior me dijo que debía aferrarme a esa visión. Pero el escepticismo que siempre me acompañó me impidió dar un paso hacia este nuevo sentimiento. Eso no tiene sentido, murmuré para mis adentros, pero la verdad era que quería creerlo desesperadamente. Esa tarde me senté en la sala, donde solía trabajar Esmeralda. Ella estaba absorta en sus rituales, rodeada de velas y hierbas, y yo la observaba desde lejos, todavía escéptico. ¿Realmente crees que puedes marcar la diferencia?, pregunté, tratando de ocultar la vulnerabilidad en mi voz. Levantó la vista y su brillo me sorprendió. Alberto, la vida está hecha de esperanzas y creencias. No puedo prometer nada, pero sé que la conexión que establecí con tu hijo es verdadera. Connection. Rispondi, riendo amargamente. Solo eres una gitana, Esmeralda. ¿Qué sabes realmente sobre mi hijo? Ella no se sintió ofendida. En cambio, esbozó una leve sonrisa y sus palabras fluyeron suavemente. En mi infancia viví en un pueblo gitano, rodeada de gente que amaba incondicionalmente. Cada historia, cada dolor y cada alegría fueron compartidas. Esto me enseñó la fuerza del amor y la comunidad. Miguel es parte de algo mucho más grande de lo que imaginas. Escuchar sus historias sobre el pasado la hacía parecer más humana, más cercana. La forma en que hablaba de su infancia, sus vibrantes recuerdos de bailar alrededor de la fogata y susurrar canciones a la luz de la luna, me hicieron sentir una calidez que no había sentido en años. ¿De verdad crees que este amor puede curarte?, pregunté, un poco más suavemente. Sí, respondió Esmeralda, con convicción. El amor es una fuerza poderosa. Puede traer luz incluso en las horas más oscuras.
Mientras hablábamos, noté que la luz del sol entraba por la ventana, iluminando la habitación. Mis pensamientos vagaron y no pude evitar imaginarme a Miguel corriendo afuera, sonriendo y jugando. ¿Sería posible?, me pregunté, pero rápidamente descarté ese pensamiento. Era más fácil vivir en la oscuridad que permitirse soñar. En un momento de distracción, Esmeralda se levantó para empacar algunas cosas. Fue entonces cuando noté un objeto brillante en el suelo. Curioso, me agaché y cogí una pequeña caja. Cuando lo abrí encontré una serie de fotografías antiguas. Uno de ellos hizo que mi corazón se detuviera. Era una imagen mía, joven, junto a mi difunta esposa. Alberto, ¿estás bien?, preguntó Esmeralda preocupada. Esta foto. Comencé, con la voz quebrada. No la he visto en años. Ella se acercó, mirando la imagen. Era hermosa. Pero ¿qué ves más allá de la belleza? Lo que vi fue un pasado lleno de secretos. Recordé cómo nuestra vida en común se vio truncada, cómo los sueños que compartíamos quedaron destrozados por el dolor. No sabía si estaba preparada para afrontar todo esto, pero la presencia de Esmeralda me hizo cuestionarme si realmente podría seguir viviendo así, rodeada de sombras. No sé si estoy preparado para reabrir estas heridas, confesé con la voz temblorosa. A veces tenemos que enfrentar el pasado para poder seguir adelante. Miguel te necesita, Alberto. Necesita tu fuerza, tu amor. Estas palabras resonaron en mi mente. Estaba atrapada en una espiral de dolor y negación, pero la determinación en los ojos de Esmeralda me hizo darme cuenta de que, tal vez, estaba lista para enfrentar a los fantasmas que tanto temía. Realmente el amor puede ser la clave, tanto para Miguel como para mí. El peso de la revelación todavía flotaba sobre mí como una espesa niebla mientras examinaba la vieja foto de Alberto y su difunta esposa. Su sonrisa, congelada en el tiempo, me hizo sentir una mezcla de tristeza y confusión. Era un retrato que guardaba secretos que nunca imaginé encontrar entre esos opulentos muros. La conexión entre Miguel y yo se había establecido de una manera que no podía ignorar. Las dos mujeres de mi vida, con generaciones de diferencia, eran hermanas. Yo no era solo la gitana que Alberto había contratado, yo era parte de su familia, parte de la historia que había tratado de enterrar. Caminé hasta la habitación de Miguel, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Cuando entré, la habitación estaba tan silenciosa que podía oír los latidos rápidos de mi corazón. Alberto estaba sentado en el borde de la cama, con los ojos fijos en Miguel, perdido en sus pensamientos. El olor del desinfectante mezclado con el aroma de las hierbas que traje era casi sofocante, pero necesitaba hablar con él. Alberto, comencé, mi voz suave pero firme. Volvió la cabeza y pude ver la frustración en sus ojos. Encontré algo que podría cambiarlo todo. No quiero escuchar más tus historias, Esmeralda, respondió levantándose abruptamente. Simplemente me estás confundiendo con tus visiones y rituales. Miguel necesita un médico de verdad, no una mujer que hable con fantasmas. No se trata de fantasmas, insistí, queriendo que comprendiera la gravedad de la situación. Si supieras lo que descubrí. ¿Descubrir qué? Alberto interrumpió, alzando la voz. ¿Qué más puedes decirme que no quiera escuchar? ¿Que eres pariente de mi hijo? ¿Que ahora eres parte de su vida? Me quedé en silencio por un momento, absorbiendo su ira. Soy parte de su vida, sí. Y el tuyo también. Miguel y yo compartimos un vínculo que ignoras. Su madre y mi abuela eran hermanas. Lo que esto significa para ambos es mucho más profundo de lo que puedan imaginar. Sacudió la cabeza en señal de negación, como si intentara deshacerse de la verdad. No puede ser. Mi esposa nunca habló de una hermana. Debes estar equivocado. No me equivoco, Alberto, respondí, sintiendo que la tensión crecía entre nosotros. Vi las caras, conozco la historia. Y debes entender que esto no se trata solo de nosotros. Se trata de Miguel. Él necesita respuestas, igual que tú. En ese momento, algo cambió en su mirada. La ira dio paso a la duda. ¿Y si es verdad? ¿Qué pasa si esto cambia todo para mí? ¿Qué pasaría si todas las cosas que creía saber sobre mi familia fueran mentira? Tienes que afrontar esto, Alberto. No puedes seguir huyendo del pasado. Los fantasmas solo desaparecen cuando se los enfrenta, dije, acercándome lentamente. Si no me escuchas, es posible que nunca sepas lo que realmente pasó. Estaba a punto de hablar, cuando de repente un movimiento llamó nuestra atención. Miguel, con esfuerzo, movió el dedo. Fue una acción pequeña pero significativa que hizo que mi corazón diera un vuelco. Miré a Alberto,
que parecía paralizado. ¿Viste eso? Él se movió. Alberto se acercó rápidamente a la cama, con los ojos muy abiertos. Miguel. Dios mío, Miguel. Sostuvo con fuerza la mano de su hijo, como si temiera que volviera a desaparecer. Miguel, muchacho, ¿estás escuchando? Por favor responda. Alberto, cálmate, le pedí, tratando de darle algo de racionalidad a la situación. Necesita paz. Necesita saber que estás aquí, pero no podemos presionarlo. No puedo quedarme aquí, Esmeralda, dijo, con la voz quebrada por la emoción. ¿Qué significa eso? ¿Volverá con nosotros? Podría ser una señal, pero hay que darle espacio. Déjalo sentir tu presencia, pero no lo obligues a regresar antes de que esté listo, respondí, sintiendo la tensión en el aire. La esperanza renació, pero sabía que aún quedaba mucho por afrontar. El silencio que siguió estuvo lleno de una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que el viaje de Alberto, Miguel y el mío aún estaba lejos de terminar. La mansión, una vez llena de vida y risas, ahora parecía un mausoleo. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el sonido de los monitores que monitoreaban la vida de Miguel. Yo estaba sentada en el sillón de cuero, observando a mi hijo, su rostro pálido y sus manos delicadas como si fueran de porcelana. La desesperación me consumía y no sabía qué más hacer. Esmeralda, la gitana, se había convertido en una presencia constante en nuestros días y no podía quitarme la idea de que ella podría ser la clave para la recuperación de Miguel. Entonces, impulsado por una mezcla de desesperación y esperanza, me subí al auto y fui en busca de Esmeralda. El camino hasta su casa, una pequeña cabaña rodeada de árboles, parecía más largo de lo habitual. Con cada vuelta, la ansiedad crecía en mi pecho. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría convencerla de que regresara? Cuando llegué, la vi sentada en su porche, envuelta en un manto de colores, con la mirada perdida en la distancia. Esmeralda. Llamé, mi voz se quebró un poco. Se giró lentamente y sus intensos ojos verdes se encontraron con los míos. Alberto, ¿qué haces aquí? Preguntó, con un tono que mezclaba curiosidad y sospecha. Miguel, empecé, tragando saliva. Él te necesita. Te necesito. Suspiró, mirando al suelo. No puedo volver atrás, Alberto. Sabes lo que hay que hacer. Necesitas enfrentar tus miedos y abrir tu corazón a la verdad que llevo. No sé si puedo, exclamé, mostrando frustración en mi voz. ¿Qué quieres que haga? Mira dentro de ti mismo. El amor que le tienes a Miguel es más fuerte que cualquier miedo. Solo necesitas permitirte sentir. Después de un momento de silencio, la desgana en su mirada comenzó a disiparse. Está bien, volveré. Pero debes prometerme que estarás abierto a lo que venga. No puedo hacer esto solo. Asentí, sintiendo una nueva determinación surgir dentro de mí. Regresamos juntos a la mansión, y mientras caminábamos, el ambiente se cargaba de una energía inexplicable. Cuando entramos a la habitación de Miguel, la suave luz del atardecer iluminó la habitación, dándole a la escena un aire casi etéreo. Esmeralda se colocó junto a la cama, con los ojos cerrados mientras murmuraba una oración. La miré, mi corazón se aceleró. Lo que estaba a punto de hacer era un desafío, pero sabía que no tenía otra opción. Necesitaba a Berm. Miguel, hijo mío, comencé con la voz temblorosa pero firme. No sé perdonarme por no estar presente como debería haber estado. El dolor de perder a tu madre me consumió y dejé que me alejara de ti. Esmeralda comenzó a encender velas, cuya luz danzaba como si estuviera viva. La energía en la habitación parecía vibrar y sentí que me envolvía cada vez más en una mezcla de dolor y amor. Lo siento, Miguel. Lamento no haber sido el padre que necesitabas. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas. Solo quiero que vuelvas con nosotros. En ese momento, Esmeralda se volvió hacia mí con los ojos llenos de sabiduría ancestral. Ahora, Alberto, deja que el dolor salga a la superficie. Dejet sentir. Y así lo hice. El peso de la tristeza y la culpa quedó al descubierto ante mí y lloré como no lo había hecho en años. El sonido de mi dolor se mezcló con el murmullo del gitano, y, por un instante, todo pareció estar interconectado, pasado, presente y futuro. Una suave luz comenzó a emanar del cuerpo de Miguel y supe que algo estaba cambiando. La energía en la habitación latía y sentí que, de alguna manera, todos estábamos conectados. El tiempo pareció detenerse y la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo comenzó a revelarse. Finalmente, sentí que la esperanza podría estar a nuestro alcance.
El aire estaba cargado de la energía del ritual y el entorno a mi alrededor parecía latir en sintonía con lo que estaba sucediendo dentro de mí. Yo estaba allí, sentada al lado de la cama de Miguel, con las manos juntas en gesto de súplica. Esmeralda, con su mirada profunda y penetrante, estaba concentrada en sus oraciones, sus palabras susurradas como si bailaran en el aire. La suave luz que la rodeaba pareció intensificarse, envolviendo no solo a Miguel, sino también a mí, Alberto, el padre que se encontraba perdido en un mar de dolor y arrepentimiento. De repente, un movimiento. Un pequeño gesto, pero suficiente para acelerar mi corazón. Miguel, mi niño, estaba despertando. Lo que antes me parecía un cuerpo inerte, ahora volvía a ser un ser humano y apenas podía creer lo que estaba viendo. Miguel. Llamé, con voz temblorosa, casi un susurro. Esmeralda se acercó, con los ojos fijos en el niño, como si pudiera tocar su alma. Mami, murmuró Miguel, y mi corazón se detuvo. El recuerdo de tu madre, de la mujer que amé y perdí, llegó como una ola. Ella estaba aquí. La vi sonriendo. Lentamente abrió los ojos y el brillo de la vida comenzó a regresar a ellos, pero no era solo alegría lo que brillaba. Había algo más profundo, un conocimiento que no entendía. Miguel, hijo mío, intenté acercarme, pero Esmeralda levantó una mano pidiendo silencio. Déjalo hablar, Alberto. Está recordando. Y como si se rompiera una cadena, continuó Miguel, con voz más firme. Escondiste, ocultaste la verdad sobre ella. Esas palabras cortan como un cuchillo. El peso de las promesas incumplidas, de los secretos que guardaba, todo se vino abajo ante mí. ¿Qué sabes tú, Miguel? Pregunté, con la voz entrecortada. Esmeralda me miró, con una mirada que decía que necesitaba escuchar. Sobre la noche en que se fue. No dijiste la verdad. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro y sentí que el suelo cedía bajo mis pies. El dolor que había enterrado estaba aflorando y no había forma de escapar de él. Miguel, dudé, el dolor me sofocaba. Yo no sabía cómo decírtelo. Pensé que te protegería. Esmeralda pasó su mano por la frente de Miguel, como si canalizara su energía, y el niño parecía más tranquilo, más centrado. Proteger, me alejaste. Te alejaste de mí. Me miró con una intensidad que nunca antes había visto. No solo el de ella, sino el mío también. Prometiste que cuidarías de mí, pero no lo hiciste. No tenía palabras. La culpa se acumuló y me di cuenta de que ya no podía evitar la verdad. Lo siento, Miguel. Yo me equivoqué. Yo dejé que el dolor me consumiera y no me di cuenta de que te estaba lastimando a ti también. La expresión de Miguel se suavizó por un momento y luego miró a Esmeralda. Ella lo sabe. Lo sabes, ¿no? Esmeralda asintió lentamente, con voz suave. La verdad es un peso que llevamos, Miguel. Pero la curación comienza cuando decidimos liberar ese peso. Miré a Esmeralda y, por primera vez, me di cuenta de que no era una gitana extraña, sino alguien que había llegado a nuestras vidas para traer luz donde había oscuridad. Esmeralda, yo lamento haberte tratado así. Yo tenía miedo. Ella sonrió, una sonrisa que iluminó la habitación. El amor y la verdad son las únicas fuerzas que pueden curarlos, Alberto. Necesitas abrirte, no solo a Miguel, sino a ti mismo. En ese momento, cuando el sol comenzó a salir afuera, trayendo nueva luz a la mansión, supe que me enfrentaba a una nueva oportunidad. Mi hijo estaba despertando, y con él, una oportunidad de reconstruir no solo nuestra relación, sino también mi propia vida. Con lágrimas en los ojos, me acerqué nuevamente a Miguel y lo abracé. Prometo que no esconderé nada más. Afrontemos esto juntos. Y, en ese momento, a la luz del nuevo día que amanecía, sentí que por fin regresaba la esperanza.